¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia en este día lunes. En la primera parte hacemos y estamos aprendiendo juntos del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y dando gracias a Dios por este hermoso día que Él nos regala. Y bueno, en esta oportunidad compartiendo a través de nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92, 689-7390, 91 y 92. En Estados Unidos, área 619-420-1538, 619-420-1538. Y tenemos también lo que es el Denver, Colorado, área 720-229-5642. 229-504622. Y tenemos nuestra página de internet 720-229-5642. Nuestra página de internet en el triple pueden poner montemaria.org/amor y ahí van a poder comunicarse también y poner sus intenciones para poder saludarnos y poder, pues también en la Santa Misa, poner sus intenciones. Así es que, bueno, y nuestras redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote y Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. Ahí ustedes pueden hacernos llegar todos sus comentarios, todas sus dudas, todas sus inquietudes. Bueno, en ese ámbito es donde vamos nosotros a trabajar con ustedes, con sus comentarios, preguntas, dudas. Hemos hablado, en general, estuvimos viendo algunos elementos generales, desde qué es la catequesis, qué es un dogma, qué es la tradición, qué es la Biblia, qué es revelación, qué es magisterio, cuáles son los elementos que nosotros como católicos manejamos, y vemos pues estos elementos, ¿cómo se llama?, que nos van a ayudar como católicos, que es la tradición, la Biblia, la tradición y el magisterio. Y hablábamos de la revelación como el depósito de la fe y todo esto que ya conocemos nosotros y que es sumamente importante para todos nosotros. Bueno, entonces, para ir trabajando estos ámbitos, pues vamos a retomar. Habíamos hablado desde ya el título del prólogo, el número 1 romano. Estamos en la introducción del Catecismo de la Iglesia Católica, los primeros números. De hecho, habíamos empezado ya las primeras dos estrofas. Nos habíamos ido a el número 1 romano, que dice: la vida del hombre es, conocer y amar a Dios. La vida del hombre es igual que conocer y amar a Dios. Y habíamos contemplado que, pues precisamente, de hace unas prédicas antes, yo les hablaba, la fuente de todo lo que necesitamos es Dios. Está en Dios y tiene que ser Dios, nuestra fuente primera y única. Ya de ahí, todo lo demás, si lo tengo o no lo tengo, va a ser muy, muy interesante, pero no vital. Lo importante es, para poder vivir y poder hacer todo lo que el Señor me pide y todo lo que el mundo a veces me exige, sin caer en lo que el mundo me quiere a veces llevar a una dependencia del placer, a un miedo al dolor o al sufrimiento. Decíamos, la fuente de todo es Dios. Ayer en la homilía estuvo muy simpática, ¿no? Ya a ver si después la ve. No sé si las vea el negrito, ¿sí las ves? Nos pusimos a jugar fútbol. Sí, y era aprender a estar en la posición que me toca. Y a veces pues los dulces representaban el placer, pero también la manera de tirar el balón fuerte que yo tiraba era como que el miedo al sufrimiento, el miedo al dolor, a no ser capaz de seguir
adelante. Y ahí es donde pues veíamos en estos ámbitos que solamente aquel que se mantiene unido a Dios, haciendo la voluntad de Dios, y este espíritu que nos hablaba Pedro en la segunda lectura, y que retomábamos del Evangelio cuando le dicen quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, aquí lo dice el que hace la voluntad de Dios. Y se divide hacer la voluntad de Dios en dos partes, en escuchar la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios. Ahí es en donde vemos todos estos elementos que van a ser muy importantes para llevar a cabo precisamente la vida del hombre. No puede ser vida hasta que no se llegue a conocer plenamente a Dios. Y ahí es donde vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo cómo conocer a Dios. El conocer a Dios nunca lo vamos a terminar, nunca lo vamos a abarcar en toda su esplendor, pues porque sabemos que es infinito y nuestra capacidad muy limitada. Pero no quiere decir que no podamos aprender, que no podamos descubrir cada día algo más. Les decía, son 21 siglos de meditar la palabra de Dios y no la hemos agotado, ni la vamos a agotar. Esa es la riqueza de la palabra de Dios. Bueno, habíamos empezado con los dos primeros renglones del número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Número 1, para los que tienen su catecismo, el catecismo tiene números al margen izquierdo de cada página. Números chiquititos, eso no quiero que se metan, quiero que se pongan a referirse a los números en color más oscuro o más grande, que están inmediatamente pegados a los renglones. Y así vamos a ir refiriéndonos al número 1, al número 2, al número 3 y así sucesivamente. Entonces, tenemos que decía, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado. Decíamos, ¿qué significa esto de perfecto y bienaventurado? Pues, primero, perfecto, que no necesita. Dios es inmenso. Dios es algo que no tiene, alguien que no tiene, bueno, no es alguien, es todo, pero Dios no tiene medida. Él es perfecto en sí mismo. Nosotros somos imperfectos y somos limitados, decía, somos mensurables, mensos, medidos, limitados. Para poder existir necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos protección, y aún así nuestra vida es limitada porque morimos. Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Ha existido, existirá, existe y existirá siempre. Nosotros no existíamos siempre, somos creación de Dios, dependemos de Dios y Él quiere que estemos con Él. Entonces, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado, o sea, Él es la fuente de todo lo que tú eres y necesitas. ¿Quieres amor? Dios es la fuente. ¿Quieres paz? Dios es la fuente. ¿Quieres fuerza? Dios es la fortaleza. ¿Quieres alegría? Dios es la alegría. ¿Quieres gozo? Dios es el gozo. ¿Quieres, no sé, qué quieres? Claro, si quieres pecado, ahí sí no, ahí sí te vas a ir con Satanás. Y el problema es que te quedas ahí para siempre, para toda la eternidad. Es cuestión de decisión, es cuestión de elección. Pero Dios es perfecto y bienaventurado. Bienaventurado en sí mismo. Porque yo puedo ser bienaventurado, o sea, dichoso, es el que, por ejemplo, dice las bienaventuranzas de Jesús, dice, bienaventurado, ¿me prestas la Biblia? Los limpios de corazón, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, bienaventurados los que luchan por la justicia, bienaventurados, o sea, que van a hacer para llevar este elemento de la bienaventuranza. Bueno, pues la bienaventuranza depende aquí de lo que hagamos y en nombre de quién lo hagamos. Si lo hacemos en nombre de Dios, pues ya le hicimos. Si no lo hacemos en nombre de Dios, pues ya la regamos. Fíjense, aquí dice, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los odien, cuando los expulsen. O sea, está medio raro, pero la bienaventuranza, el encontrar esto, no depende de mí. No depende de mí. La bienaventuranza no es algo que yo puedo obtener de mí mismo, de dentro y que voy a dar.
no de mí. Pero puedo encontrarla en mí si tengo a Dios, porque Dios es la fuente de todo. Por eso, Dios es bienaventurado en sí mismo. Yo puedo alcanzar ciertas bienaventuranzas, o sea, alcanzar ciertos elementos, ciertos aspectos, pero no puedo hacerlo siempre por mí mismo. Simplemente, pues de alguna manera, me hago tarugo, creyendo que puedo ser en mí mismo todo. Y ese es un gran error, un gran pecado, creer que el ser humano puede por sí mismo hacerlo todo, encontrarlo todo. Y bueno, por eso es importante que nosotros encontrar con estos elementos que van a ser fundamentales. Es Dios la fuente de todo. Por eso, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. Yo no tengo esto, pero lo puedo encontrar en Dios. Dice, en un designio de pura bondad, o sea, hablábamos de este aspecto, que es la bondad, y hablábamos que es un don del Espíritu Santo, es un regalo del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir y podamos tener, pero Dios es la fuente de todo. Y si hablamos de bondad, tenemos que saber que la fuente es Dios, es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y es aquel que nos lleva, este don, es aquel que nos lleva a ocuparnos de los demás. Dios en un acto de bondad, ¿sí? Se los voy a explicar así. Yo tengo ahorita, bueno, no tengo nada, pero me imagino que tengo un plato de frutas rico, sabroso, mango picado, jícama, naranja, limoncito. Ya se le antojó a la monjita, a mí también. Pero bueno, vamos a poner que yo lo tengo aquí y es para mí solo, me lo trajeron. Voy a hacer un acto de bondad, le voy a dar una tercera parte a Madre Blanquita y una tercera parte a Samuel y una tercera para mí. Es compartir. La bondad no es otra cosa más que compartir, participar a otro de lo que yo tengo. ¿Sí? Yo tengo, pues no sé, algo y lo comparto con los demás. Y ahí es un acto de bondad. Dios no tiene un acto de bondad. Dios es la bondad misma y quiere darnos lo que Él es. Nos crea para participarnos lo que Él es. Entonces dices, wow, por eso es en un acto de bondad, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1, es el que estamos. Quiere leerlo completamente ok, está lento aquí. Bueno, ahorita que Madre lo tenga, yo lo estoy leyendo por versículos, digo por partes. Vamos a ir viendo, vamos a ir descubriendo, a ver, aquí si lo puedo. Bueno, yo lo tengo acá. Sí, el número 1 completo. Y es lo que estamos. Dios infinitamente perfecto. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano del hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Entonces estamos viendo todo lo que es este ámbito del número 1. Y dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. No sé si quedó claro bien esto. Mi querido Sami, mi medidor aquí es el Sami, que sí se entendió. ¿Sí se entendió, negrito? Más o menos, que la canción. Bueno,
Se lo voy a poner así. Dios es un pozo, el único pozo de agua que hay en todo el mundo. Y todo lo que podamos nosotros tomar de agua viene solamente de Él, así de fácil. Él es bienaventurado en sí mismo, es la fuente de todo. Aquí pongo el ejemplo como el agua. Imagínense que el agua es Dios, por decir algo. Y no hay agua en otra parte del mundo, solamente ahí en ese pozo, y ese pozo es Dios. Entonces Dios en su infinito amor quiere darnos de esa agua. Obviamente es una forma muy simple, bienaventurado en sí mismo. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente del amor. De todo lo bello, lo hermoso, lo perfecto, de todas las virtudes, de todo lo que es agradable y de todo lo que es sano y puro, todo lo que nos ayuda, es la fuente de Dios. Ahora bien, y ahí es precisamente en esos elementos para poder nosotros descubrirlo y hacerlo nuestro, pues tenemos que abrirnos a Dios. Y Él, en un acto de amor, nos ha creado, en un acto de bondad. Porque Dios es infinitamente bueno, es todo, y existía siempre. Para nosotros este concepto es difícil entender. Oye, pues ¿qué hacía antes? Qué aburrido, ¿no? Oye, antes de existir, de crearnos a nosotros, ¿qué hacía Dios? Porque si es eterno, tuvo que existir desde antes de crearnos. ¿Y qué va a hacer después de que nosotros seamos, que dejemos de existir, que nos muramos? Obviamente, nosotros vamos a estar en la presencia siempre ya eterna. O sea, de solo pensarlo, como que las neuronas te empiezan a trabajar y no lo puedes manejar. Yo no lo puedo manejar, sinceramente. Madre Blanquita, le veo la carita así como que, ¿qué piensa usted decir? Ok, Dios ha existido siempre y es eterno. ¿Qué hacía antes Dios de crearnos? O sea, como que nos cuesta trabajo entender eso. Pues con los ángeles, ¿no? No, antes de crear a los ángeles. Porque los ángeles no son eternos. Con el Espíritu Santo y el Hijo. Sí, esa es la pieza clave. Él no estaba solo, era una relación perfecta de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto, entenderlo. Y Él quiso compartirnos eso, ¿no? Sí, o sea, y Él así ha sido siempre. Entonces, en un acto de bondad, decide crearnos a nosotros para compartirnos lo que es Él. Obviamente, viene lo que son los ángeles primero, y después nos crea a nosotros. Obviamente, ya sabemos la historia que sucedió. Bueno, unos ángeles se rebelan contra Dios, no quieren aceptar este proyecto de Dios y se alejan. Y se alejan y desgraciadamente arrastran también al hombre a alejarle. Y bueno, en ese elemento va a ser muy importante porque vamos a ir descubriendo que el hombre va a poder entender algunas cosas, otras no, pero ahí es donde entra la fe, o sea, la confianza, el abandono. Dios me lo dice, vamos a ir viendo esto a lo largo de todo el programa o de toda esta serie de programas. Entonces, dice, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. O sea, por eso celebramos la fiesta de Pentecostés, los dones del Espíritu Santo. Esos dones que van a ser fundamentales para todos nosotros, los frutos del Espíritu Santo, que están ahí, son nada más una pequeña parte y que van a podernos ayudar a cumplir la misión que Dios nos ha pedido. Y esto, pues obviamente, va a ser, por ejemplo, la felicidad. Vamos a ir viendo algunos de estos elementos que van a ser necesarios para poder nosotros trabajar. Hablamos de la modestia, la templanza, la castidad, la fe, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la caridad, el gozo, la paz, ¿sí? Cuando entendemos esto, pues dices, ay, todo lo que yo necesito para darlo a los demás,
No puede ser dependiendo de la relación con los demás. Este es el primer error del ser humano. El primer error del ser humano, yo voy a ser bueno, porque los demás me hacen sentir así. Esto es el principio del fracaso en una relación de matrimonio. Yo soy feliz porque me haces feliz. Y ahí en ese sentido, cuando ya no me haces feliz, pues ¿qué voy a hacer? Pues entonces voy a buscar a otra persona que me haga feliz. Y bueno, vamos a ir viendo entonces esta manifestación. Dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre. No lo creó por obligación, no lo creó por aburrimiento, no lo creó porque para pues a ver qué pasa, sino en un acto de bondad para participarnos de él, para que tenga parte en su vida bienaventurada. Quiero detenerme aquí porque va a ser muy importante. Dios nos creó para que nos llenemos de él. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr en la medida en que cumpla su voluntad. Entonces, Dios no nos creó para ser tentados o para alejarnos de él. Él nos creó para que nosotros libremente, semejantes a él, en esto, en la libertad, en la inteligencia y en la voluntad, decidiéramos acercarnos a Dios, para que no fuésemos pues robots. Quiso que fuésemos como él, libres, con esa capacidad, le llamamos el libre albedrío. En la medida en que yo me uno más a Dios en su voluntad y la vivo aquí, voy a llenarme más de su amor y de su gracia, y en la vida eterna voy a estar más. O sea, hagan de cuenta que el tiempo que estoy aquí voy a descubrir, voy a vivir en este elemento para poder nosotros. Me voy a ir un poquito más atrás. Déjenme hablarles de los ángeles. Los ángeles fueron creados en un momento, no sabemos exactamente cuándo, pero fueron creados. Y ellos, como nosotros, fueron creados también con esta libertad. No se les dio un cuerpo, pero sí se les dio una libertad. Y en la medida en que más se acercaban a Dios, a vivir en esa voluntad, ellos no veían a Dios, pero sabían de la existencia de Dios. Y estaban en esta libertad. Llega un momento en donde uno de ellos empieza, ¿y qué tal si, oye, y si lo hago diferente? No creo que Dios se enoje. Empieza con la posibilidad, porque tiene la libertad, de decir, ¿y si no lo hago? ¿Y si lo hago diferente? Entonces empieza a dejar crecer esto. Después de convertirse en una posibilidad, dice, yo creo que puedo hacerlo así, diferente a Dios. Sigue creciendo esta posibilidad y después llega, no, es que yo quiero hacerlo así. Después sigue creciendo, no, es que Dios me estorba, para llegar a decir, yo odio a Dios porque no me deja hacer. Este proceso, obviamente, no sabemos cuánto tiempo hubo, pero sabemos que en el Apocalipsis nos habla de una batalla de los ángeles, en donde una tercera parte del cielo, de los ángeles, cayó del cielo. Esta batalla de San Miguel Arcángel y los ángeles con los ángeles rebeldes no es como nos lo presentan en las imágenes o en las revistas. Y ahí es donde vamos a ir viendo que no es una batalla con trinchetes, con espadas, aunque me ponen a San Miguel Arcángel con una espada, venciendo a Satanás, ¿no? Es una batalla intelectual, de argumentos, del por qué sí, del por qué no, de fe y de no fe, de someterse y no someterse. Después de ahí viene precisamente esa situación definitiva, los que decidieron libremente no estar con Dios y los que decidieron estar libremente con Dios. Los que decidieron estar libremente con Dios, entre más se apegaron, porque hubo grados de ángeles que estuvieron plenamente unidos a Dios, y hubo ángeles que estuvieron unidos a Dios, pero no totalmente, o no porque estuvieran renegando, pero hubo menos apego. Entonces, entre más estuvieron unidos a Dios, digamos que fueron unas copas más grandes, llenos más del amor de Dios. Los que menos fueron copas más chicas, llenos también del amor de Dios, pero más pequeñas. Podríamos hablar de la jerarquía de los ángeles en una forma muy simplista para entender este aspecto. El otro aspecto importante
es que los que se alejaron más de Dios y que rompieron su comunión con Dios, van a terminar obviamente alejados de Dios y llenos de odio de Dios. El que se alejó más de Dios, que fue Satanás, está una copa más grande, pero en lugar de haber sido llenado de gracia, fue llenado de odio, se llenó de odio, no aceptó a Dios, se llenó de odio. También hay demonios, hay jerarquía en los demonios, hay quienes están menos llenos, o sea, son copas, bueno, todos están llenos, pero son copas más pequeñas o más grandes. Nuestro tiempo aquí en la tierra es el mismo proceso. La decisión que nosotros tomemos de unirnos a Dios, el tiempo aquí en la tierra, va a ser el tipo de copa que yo voy a hacer. Si yo logro pasar de panzazo al cielo, los que están en el purgatorio, pues obviamente va a ser una copa chiquita, pero voy a ser llenada al máximo de la gracia de Dios, voy a ser pleno. Allá no va a haber envidias, ahí ¿por qué la arriba? No, en el infierno sí hay envidias, sí hay odio. Aquí ya no va a haber envidias, ya no va a haber sentimientos de por qué sí, por qué no, y en este elemento que va a ser muy importante para nosotros, que es precisamente que ya no va a haber esas diferencias. Pero las almas que lograron estar más unidas a Dios, en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, van a ser copas más grandes, llenas completamente. Todas vamos a estar llenas, unas más grandes, unas más chiquitas. La jerarquía. ¿Cuál es la criatura que fue más llena, más plena y más grande? La Virgen María. De ahí los ángeles, de ahí los apóstoles, de ahí los santos, de ahí los mártires, los confesores, y de ahí pues todos nosotros los pecadores. Y que va a depender, obviamente, los que mártires. No, los mártires son los que dieron, los confesores son los que hablaban de Dios sin necesidad de morir, que son los santos padres de la iglesia, los padres del desierto y todo esto. Entonces, en este sentido, ninguna copa puede llegar manchada a la presencia de Dios. Tiene que ser limpia. Si tú fuiste una copa que no llegaste a estar limpia, tienes que purificarte. Por eso es el purgatorio. ¿Por qué? Porque no viviste, aunque hayas aceptado a Jesucristo en tu corazón, pero viviste en pecado. Si te arrepentiste, bueno. Si te confesaste antes de morir, si te dieron indulgencia plenaria, ya es otra cosa. Pero, independientemente de eso, ninguna copa puede estar delante de Dios manchada. Va a ser una copa o llena de Dios o llena de odio, o llena del odio hacia Dios. Hay un borderline. Ese borderline es los que se salvaron y los que no se salvaron. O sea, los que van a estar en la eternidad y los que van a estar en la eternidad con Dios, los que van a estar en la eternidad en el infierno odiando. Para en nosotros entender eso y comprender que este tiempo es vital. No perdamos el tiempo, por favor. Perdemos el tiempo a veces con cosas que nos van a destruir. No digo que no peques, tampoco estoy diciendo que peques. O sea, no estoy diciendo que no vayas a pecar. Simplemente lucha contra el pecado, lucha contra esta situación que se va a dar y que va a estar latente. Pero Dios nos da su espíritu, Dios nos da todo para que podamos luchar. Entonces, esta es la idea, este es el planteamiento que va a ser fundamental y que va a estar ahí latente. Y bueno, en este ámbito, pues es lo que yo les decía. De pura bondad, Dios ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. ¿Cómo lo voy a lograr? Uniéndome a la divina voluntad. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante. Óiganlo bien, lo más trascendente que para todos nosotros y para todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios y que quieran encontrar la verdadera felicidad, la verdadera plenitud del hombre. No está en el poseer, en el placer, no está en el evitar el dolor o el sufrimiento. Ahora, Satanás existe
y quiere llevarse las más almas que pueda al odio a Dios. Y están los ángeles, pero sobre todo está la acción de Jesucristo, la redención para rescatarnos, ¿cómo se llama? Para rescatarnos de las garras de Satanás, del odio de Satanás, de todos estos elementos y trabajar nosotros para lograr llegar a la vida eterna. ¿Cómo lo voy a lograr? Escuchando la palabra de Dios, llenándome de Dios, llenándome con la vida sacramental, la vida de oración y practicando las obras de misericordia. De tanto practicar, pues se van a hacer parte de ti, fundamental para todos nosotros. Ok, esto es lo que nos dice los primeros 2 versículos. ¿Qué sigue? Dice, por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre. Dios no abandona al hombre, nunca, ni lo va a abandonar. Y obviamente, en la medida en que Dios se ha manifestado, pues Dios va a hacerse presente en cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces no somos capaces de escuchar a Dios, no somos capaces de entender a Dios, de estar hablando, de estar conociendo lo que el Señor me pide. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo cosas que son contrarias a lo que Dios nos pide. Por eso una de las cosas más importantes que tendríamos que hacer es preguntarnos qué es lo que Dios quiere, por dónde Dios me quiere, qué es la voluntad de Dios en esto, qué es la voluntad de Dios en lo otro. Y ahí es donde uno, pues, estar preguntando. Y para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos las enseñanzas de la iglesia y muchas otras cosas que tenemos en nuestra fe católica y que tenemos que trabajar en ellas para llegar a descubrir Dios está conmigo. Creo que esa es una de las preguntas que se hacen todas las personas cuando tienen problemas, cuando están pasando por el dolor, por el sufrimiento. ¿Y qué sucede? Pues, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no hace algo para parar esta situación? Pues obviamente es algo que mucha gente entiende así y no, pues dice, no, Dios me abandonó. Pero ahí hay incluso una reflexión muy bonita que dice que iba caminando, soñé un día que iba caminando con Jesús de la mano, y veía 2 huellas, y esas huellas eran el proceso de mi vida. Y llegó un momento en que vi que nada más había unas solas huellas, eran los momentos más difíciles de mi vida, y que yo le reclamé a Dios, Señor, si tú prometiste caminar conmigo en los momentos más difíciles de mi vida, ¿por qué en los momentos esos yo veo que solamente había un par de huellas, cuando tú prometiste estar conmigo? Ah, pues muy sencillo, hijo mío, esos días que tú veías nada más eso, es porque yo te estaba cargando. O sea, vemos que es una historia, es un cuentito muy hermoso, pero que nos ayuda a entender cómo el Señor siempre está a nuestro lado. Pero a veces no lo vemos, porque el dolor, el sufrimiento nos ciega y no nos permite entenderlo. Ok, por eso en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre. Le llama y le ayuda a buscarlo. Hablábamos de este llamar por parte de Dios, que es precisamente la revelación. Y bueno, pues va a ser algo ahí muy importante. A ver, Madre nos tiene esta historia. Si póngale así un fondo de música, mi querido Negrito, y qué es lo que nos dice. A ver, una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor. Bueno, mejor usted y yo le hago del Señor. Sale. Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor. Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías
y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté. Dice, no, bueno, pues, yo le voy a hacer del Señor, ¿no? Y le pregunté entonces al Señor, Señor, tú me dijiste, Pregunté. pregunté, perdón, es que perdí por estar aquí contestando una pregunta. Dice, Lo vuelvo. pregunté, Dice, cuando la última escena pasó delante ya. nuestro, Ajá, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que y muchas pregunté entonces veces al Señor, ajá, en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté. Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo. ¿Por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba? Entonces, él clavando en mí su mirada infinita me contestó. Mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente allí donde te cargué en mis brazos. Esta es una historia de Pierre de Puvis de Chabannes, francés, muy antiguo, muy hermoso. Y es que yo pensé que usted iba a hacer todo, yo estaba leyendo ya la de Dios, pero no, está bien, por eso me equivoqué, sorry. Ok, es interesante entender esta idea, porque nos va a permitir ir descubriendo que Dios nos está llamando, le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Acuérdense cuál es el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios nos ayuda, humanamente no podemos, pero Dios nos ayuda a que lo amemos. Por eso dice, le llama y le ayuda a buscarlo. Primero lo hace a través de la creación. O sea, imagínense, la creación tan hermosa, pues cuánto más el Creador, ¿sí? A conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Nos llama, nos ayuda a buscarlo, bueno, nos llama, nos ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle. Entonces son las 4 cosas que Dios va a hacer para nosotros. Primero nos llama. Incluso habíamos aprendido en otro programa, si están siguiendo nuestros programas, el de la Lección Divina, que la parte importante de la oración es que Dios llama y que yo escucho y obedezco. Así de fácil. Dios llama, yo escucho y yo obedezco. Mi oración es acción, no son palabras. Mi oración es acción. Por eso Dios llama. Y al llamarme, ¿qué es lo que sucede? Viene otro elemento. Dice, llama y le ayuda a buscarlo. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Entonces Dios sale al encuentro del hombre. ¿A qué se llama este momento? Ya se los he compartido. Dios dice, aquí estoy. Se llama revelación. Dios se revela, Dios se manifiesta y dice, yo soy tu Dios, yo te he creado. ¿Se acuerdan cuando habló con Moisés? Cuando habló con Abraham, con Moisés, sale al encuentro cuando habla con los profetas. Entonces le ayuda a buscarlo a través de la revelación. El hombre no hubiera podido lograr por sí mismo descubrir muchas cosas de Dios. No podría haber descubierto que era trinitario, que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo. No hubiera podido entender la acción de Dios. Simplemente por la creación lo descubre, pero necesitaba algo más. Por eso le ayuda a buscarlo. Y pues cuanto más con la
con la manifestación, la revelación de Jesucristo, la plenitud de la revelación. Entonces, le ayuda a buscarlo, se hace encontradizo, ¿sí? A conocerle. ¿Cómo? Bueno, pues dice, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, y Dios es mi Padre, les enviaré el Espíritu Santo, y nos ha dado la revelación, la palabra de Dios, la tradición y el magisterio que cuida este depósito de fe. Le ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle. ¿Cómo nos puede ayudar Dios a amarlo a Él? Demostrándonos Dios cuánto nos ama. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces, estos elementos le llama, ya entendimos, nos ayuda a través de la creación a conocerle, se revela y amarle, da la vida por nosotros. Entender esto es la manera como Dios se ha manifestado para que nosotros podamos llegar a amarlo. Dice, convoca a todos los hombres que el pecado dispersó. El ejemplo de este pecado que dispersa es Babel, donde todos hablan un mismo idioma, pero su egoísmo los hace, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. El egoísmo, el pecado, nos dispersa, ¿sí? Que el pecado dispersó a la unidad de su familia. Pentecostés. Hablamos diferentes idiomas, pero tenemos ya un mismo objetivo, Dios. Entonces, vean esto, esa es la historia de la salvación. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Lo hace mediante su Hijo que envió como Redentor y Salvador, al llegar la plenitud de los tiempos. Entonces, el Señor empezó a tratar de manifestar esta voluntad a través de esta manifestación de la revelación que se dio en todo el Antiguo Testamento, una revelación que fue dándose gradualmente, profundamente y gradualmente. Pero esta revelación tuvo sus etapas, sus inicios y su culmen. O sea, el grado máximo de esta revelación va a ser Jesucristo. Llegada a la plenitud, lo hace mediante su Hijo que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Recuérdense, iniciamos con el término que Dios es bienaventurado en sí mismo y quiere hacernos herederos de esta bienaventuranza, que es la visión beatífica, que es la santidad, que es la vida eterna, esta bienaventuranza en su plenitud. Yo no puedo por el pecado, yo no puedo por mis fuerzas limitadas, pero Dios envía a su Hijo para enseñarnos cómo llenarnos de Él, y todo implica algo que es sencillo pero muy complicado: hacer la voluntad de Dios, nada más. Esa es la fuerza más grande que tiene el ser humano, hacer y vivir la voluntad de Dios. De ahí en fuera, todo lo demás es secundario. Esto sería el número 1. Voy a retomarlo el siguiente programa, el número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo hemos analizado, nos quedamos en esto. Voy a retomar los últimos 5 renglones de le llama y le ayuda a buscarlo. Esto ya lo explicamos muy bien. Desde los últimos 4, convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia. Desde ahí voy a retomar, voy a hacer un pequeño resumen y continuaremos con el número 2 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Bueno, hasta aquí vamos.